Bienvenidos a GY Arte. Están por escuchar El Abecedario. Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros sponsors: Vertical Sociedad de Arte, DPN Collection y Monster. Buenos días, estamos aquí en una segunda sesión del proyecto GY Arte. Segunda sesión que continúa aquella primera sesión en donde el tema principal fue la formación artística en Guayaquil. Obviamente, la relación entre el arte y la pedagogía en la educación superior. En esa primera sesión tuvimos la oportunidad de conversar con los dos compañeros artistas docentes que nuevamente nos acompañan hoy. Me presento una vez más, soy Jorge Icart, soy docente, curador, artista, investigador. Y hoy, una vez más, nos acompañan los docentes artistas Saidel Brito y Javier Patiño, que también formaron parte del proyecto ITAE, ¿no? Sobre ese asunto hablamos ya en la primera sesión. Javier Patiño como primer rector y fundador, y Saidel Brito como cofundador, como parte inicial de ese proyecto, y luego le tocó asumir el rectorado también, ¿no? Bueno, bienvenidos. Sí, gracias una vez más por formar parte de este proyecto de Casa Grande, un proyecto que intenta justamente sistematizar o poner en orden toda la amplia experiencia artística en cada una de sus categorías, incluyendo en este caso la de la formación artística, ¿no? La de la educación superior y su relación con el arte. Bueno, una vez más, darles la bienvenida, agradecerles por participar en esta segunda sesión. Esta segunda sesión que, bueno, inevitablemente se genera por lo amplia, extensa que fue la primera, ¿no? Y algunas cosas quedaron pendientes y vamos a tratar de ir cubriendo, ¿no? Saldando esa deuda que se originó en esa primera sesión. Hablamos en la presentación de Saidel, por ejemplo, como último rector del ITAE, que tenía como como carreras, por ejemplo, la carrera de artes visuales. Hoy el ITAE existe, pero bueno, responde a otro proceso y un poco sería interesante poder ahondar mucho más sobre este asunto, ¿no? Sobre todo porque eso fue lo que quedó pendiente de la primera sesión. Podemos profundizar un poco más, Saidel, con este asunto, ¿no? Y sobre todo en este proceso que llevó a que el ITAE desaparezca como proyecto artístico, pedagógico, bajo las referencias que acabo de mencionar. ¿Qué significó eso para la ciudad primero, ¿no? ¿Qué significó para la escena cultural la desaparición del ITAE bajo esa óptica? Aclarar que el ITAE como institución no ha desaparecido, ahora tiene otros objetivos. Pero en ese momento, ¿qué significó para la ciudad? ¿Qué significó para la escena? Y punto seguido, para intentar profundizar en esto, ¿qué queda del ITAE? O sea, ¿quedó algo del ITAE? ¿La UARTES es la continuación o es comienza desde cero, ¿no? No sé. A ver. Javier, Saidel, porque tú fuiste el rector que estaba en el ITAE en ese momento. Claro, en ese momento. Después me gustaría que Javier continúe, porque Javier hoy, bueno, él estuvo muy cerca de ese proceso también junto a Saidel, y hoy Javier, por ejemplo, es el director de la carrera de Artes Visuales de la Universidad de las Artes. Entonces también me gustaría poder escuchar la experiencia desde allí. Sí, a mí me tocó ese momento, que quizás fue el momento menos hermoso. Javier fue el rector del momento gestacional, del momento del nacimiento, la instancia eyaculante del ITAE. Uh-huh. Y luego de su sobrevivencia, a mí me tocó quizás el momento del sepelio. Uh-huh. Y claro, le podemos poner comillas o no a la palabra sepelio. Hay esas dos posibilidades. Y fue un momento, una coyuntura política
de normativas, de legislación, de la LOES, del CES, del CEACES, del CASES, de las evaluaciones. Muy difícil, que el ITAE sortió ese, digamos, tornado como pudo, con fuerzas muy fuertes, con un proyecto político, educativo como fue la UARTES, que era una imposición totalmente vertical desde el Estado, que se veía como un proyecto totalmente, diríamos, renovador, como un proyecto fundacional, barriendo procesos previos o desconociendo los que sería un equivalente. Entonces, creo que además de lo dicho en la primera conversación de esa comunidad tan potente, ese tanque reflexivo, creativo que significó el ITAE, creo que hubo otros procesos que le ayudaron a que las comillas fueran de alguna forma más sólidas en términos de su sepelio, y tuvo que ver quizás con la propia capacidad de reproducción del proyecto. O sea, el hecho de que el proyecto no solamente generara, como lo hizo, y quizás sea lo que más queda al día de hoy, que fue la formación de esa nueva generación de artistas en la ciudad de Guayaquil, que ha significado, desde mi punto de vista, un cambio trascendente para la cultura de la ciudad, una nómina tan grande de tan buenos artistas que hoy están produciendo en Guayaquil, fuera de Guayaquil, incluso fuera del Ecuador. Artistas que tuvieron una presencia galopante en todo el sistema profesional, en el circuito profesional del arte, insisto, también fuera del territorio ecuatoriano. Y eso habla de una reproducción o de inserción del proyecto en el campo artístico, pero también en la parte pedagógica. O sea, el hecho de que muchos de los alumnos o exalumnos del ITAE, en la medida que el proyecto creció, también se convirtieron en docentes del ITAE, en profesores del ITAE, que hoy algunos de ellos son incluso profesores de la Universidad de las Artes, y no profesores cualquiera. Algunos de los mejores docentes de la Escuela de Artes Visuales se formaron ahí. Te incluye a ti, Jorge, incluye a Ilish, a Caguana, a Almago, o sea, a David Palacios, por mencionar 5 nombres, seguramente más, que hoy son actores fundamentales de la enseñanza artística en la ciudad. Y eso es otra huella palpable, que al día de hoy se puede convertir en una evidencia del éxito pedagógico de aquel proyecto. Porque no todo proyecto pedagógico conquista o digamos, cristaliza una capacidad de reproducción de esa naturaleza. Y por otro lado, como la capacidad que el proyecto permitiera la confluencia de una diversidad generacional de artistas tan grande, desde Hernán Zúñiga hasta estos jóvenes que mencionamos, pasando por todo el grupo de la Arte Factoría, por los artistas de carrera intermedia, incluso todos esos intelectuales que mencionábamos de la ciudad, lo que significaron espacios como Dossier, el Departamento de Investigación. O sea, todo eso, de alguna forma, ha permitido que el proyecto trascienda a sus enunciados iniciales. Y claro, la transferencia de esos criterios, de esa conversación con la tradición artística, la conexión con el horizonte contemporáneo de la cultura, con prácticas colaborativas, con proyectos de vinculación con la comunidad que se establecían desde una autenticidad en el propio espacio del arte, pero con un desprendimiento de su espacio específico hacia las zonas, diríamos, sociales de menos solidez o zonas menos favorecidas en términos de territorio, y cómo el ITAE, incluso alrededor del propio espacio físico del Parque Forestal y del Centro Cívico, generó instancias reflexivas, trabajo con la comunidad, lo que pudo haber sido el proyecto de Ilish con la Brigada de Dibujantes en el barrio Cuba, en el Domingo Sabio, y luego en el barrio Cuba, que terminó siendo un proyecto de investigación de la universidad. O sea, todos esos procesos fueron procesos de una vitalidad, de una riqueza que habló de la fortaleza de un proyecto de esta naturaleza y la precisión que logró tener. ¿Está presente aún el ITAE? Yo creo que sí.
y se manifiesta de múltiples posibilidades y bueno, es parte también de las experiencias personales de cada uno de los involucrados en esos distintos momentos de cómo la pueden leer al día de hoy. Eso sería una investigación pendiente. Javier, tratando un poco de aterrizar en el presente, aterrizar en el hoy, teniendo como antecedente lo que Saidel ha anotado, lo que ha podido plasmar como esas huellas de distintos tiempos en la propia experiencia del ITAE, que él dice de algún modo todavía algo de ello sobrevive en la carrera de artes visuales. No sé si puedas complementar o profundizar algo más, ya que tú eres el director de esa carrera justamente. Sospecho, bueno, y algo de eso se mencionó en la primera sesión. Saidel en la primera sesión habló que para él justamente en la carrera de artes visuales está ese rastro, ¿no? Está esa huella. No sé, ¿puedes profundizar un poco más de eso? O sea, ¿por qué Saidel afirma eso? Y lo pregunto a Javier, insisto, que es el director de esa carrera en mención. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Saidel y creo que tú también debes estar de acuerdo con nosotros que el ITAE, pues, definitivamente existe dentro de la Universidad de las Artes, existe dentro de todas esas posibilidades que hemos trasladado del ITAE a la universidad. Esas posibilidades, cuando digo posibilidades, estoy hablando desde una comunidad que tiene un mecanismo, una forma de trabajo bastante interesante, con proyectos. Los proyectos hemos aportado una malla que era realmente algo muy parecido a la que tenía en el ITAE. Habían ciertos cambios, ¿no? Por supuesto, lo que fue primero un tronco común, que ahora es la parte transdisciplinar, pero básicamente el espíritu en la malla mismo, en esa herramienta de trabajo para lograr un objetivo, está presente el ITAE. Está presente con algunos alumnos que todavía están, está presente con los docentes, con esa misma forma de impartir la cátedra, que creo que es fundamental, de crear esa comunidad dentro de la universidad, dentro de la Universidad de las Artes, crear esa forma. Y creo que la universidad ha captado muchas cosas y ha tomado como referente la Escuela de Artes Visuales. Dossier, por ejemplo, tenemos un nuevo proyecto. Hemos traído nuevamente Dossier, lo estamos sacando nuevamente a la luz, que era un proyecto del ITAE, ¿no? Donde se invitaba a jóvenes artistas nacionales que vengan a mostrar su trabajo, su portafolio, a hacer unas conversaciones. Estamos ya por salir, bitácora también. O sea, hay cosas que creo que son proyectos que están reafirmando esto que Saidel muy bien lo ha dicho, ¿no? Yo creo que existe el ITAE y estamos creciendo también. O sea, yo creo que la universidad ha ido entendiendo. Tal vez al inicio fue muy complejo la entrada del ITAE, había cierta resistencia que se fue disipando a medida que pasaba el tiempo. Ahora es aún más amigable con los nuevos directores, se ha hecho mucho más amigable esa relación de la Escuela de Artes Visuales con la universidad. Había ciertas tensiones al comienzo que, como te digo, se fueron viendo, pero en esencia ese espíritu del ITAE, ese espíritu de trabajo, ese espíritu de acercarse al arte está presente en la universidad. Perfecto. Hemos hablado de la parte referencial histórica, hemos hablado de la parte referencial contextual, que es el hoy, que es justamente esta conexión entre el ITAE y la Universidad de las Artes, que es el modo cómo sobrevive el proyecto del ITAE de algún modo, ¿sí? Tratemos de acercarnos a un terreno un poco más amplio, ¿no? Que es el que funda o sostiene esta conversación que ya tiene 2 sesiones, como lo dije al principio de la presentación. ¿Cómo se piensa la relación entre la pedagogía, que es la fuente donde
se entiende el término formación en este marco en el que nos hemos reunido, y el arte. Sí, yo en la primera sesión hablé de una relación, ¿no? O de una dicotomía o de un conflicto. La relación o conflicto entre el aula y el taller. ¿Hoy se puede hablar de taller todavía? ¿O el taller es un término decimonónico, ¿no? Antiguo, conservador, ya superado? ¿Se puede hablar de taller? Y se puede hablar bajo esos términos, se puede hablar a partir de una relación amigable o a partir de una tensión. Eso aterriza como reflexión de este problema sobre la pedagogía y específicamente de manera muy instrumental, muy funcional, cómo aterriza eso en la carrera de la UARTES, que es hoy nuestro ejemplo, es el ejemplo para ilustrar lo que estamos haciendo, porque es la puesta en práctica de lo que estamos discutiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? ¿Sí? No sé si Saidiel o Javier, ¿quién quiere empezar? Ahí la libertad de elección. Perdón. O sea, claro, pensar o preguntarnos sobre el lugar que tiene el taller como contenedor en un proceso de formación artística o de creación artística es pertinente. El aula, taller, el aula, laboratorio. No solamente cómo entro al taller, sino cómo salgo del taller, o sea, en sentido más figurativo también. O sea, desde el punto de vista pedagógico, el problema es cuando no tienes el taller, cuando hay ausencia física del taller. O sea, ahí yo creo que ni siquiera existe la posibilidad de instalar la pregunta. En el caso del UARTES, y también pasaba en el INTAE, porque las penurias también económicas de infraestructuras, a pesar de que logramos ciertos éxitos en términos de infraestructura, con el trabajo con el municipio, en la creación de edificios nuevos en el centro cívico, siempre estuvimos por debajo de nuestras necesidades pedagógicas, hablando, ¿no? En el UARTES sigue pasando lo mismo. O sea, al día de hoy, ojalá estuviéramos figuras de taller, en una noción, por supuesto, ampliada, ¿no? De laboratorio, como decíamos, donde no sea un taller estructurado en disciplinas. Pero ese espacio de confluencia de ideas, de criterios, el taller como un espacio de creación abierto, con entradas permanentes, con entradas incluso de estudiantes, de profesionales, ojalá de curadores, de coleccionistas, de críticos. Eso sería un espacio ideal, ¿no? Desde ese punto de vista, la idea del taller, yo creo que no solo sobrevive, sino que es necesario. Entender el taller en el proceso de formación artística y de inserción en el campo profesional como un lugar de encuentros, como un lugar de discusión, de discernimiento, de aperturas estéticas, filosóficas, y que el aula, el espacio formativo, no solo en pregrado, sino también en posgrado, en programas de maestría, creo que es fundamental. Esa es una, digamos, una disputa, una pelea que a veces uno tiene con la propia institucionalidad, ¿no? De que se comprenda lo fundamental que es para la formación artística ese lugar del atelier, pero no es el viejo atelier donde el artista se recluye a intramuros, sino un espacio de muros distendidos, poroso, de apertura en todo el sentido. O sea, el taller no como un punto final a donde llegamos, sino un lugar desde donde partimos. Y eso como propuesta pedagógica creo que sigue siendo un enunciado eficiente, incluso absolutamente necesario desde mi punto de vista. Javier, a ver si trata de profundizar un poco más y me tomo la libertad de citar una anécdota que me comentó Javier sobre una reunión con un director de una universidad alemana, creo que fue, ¿no? Y ahí se discutió justamente la pertinencia de tener en las filas institucionales artistas activos y tener cerca la práctica, la disciplina, ¿no?
No sé si desde esa anécdota se puede profundizar un poco más para complementar lo que Saidel ha mencionado y que quede un poco más claro. Sí, claro. Yo creo que lo que dice Saidel se complementa porque como nosotros hemos pensado el taller, como pensamos el aula, siempre fue con la idea de, no con la vieja idea del taller, ¿no? Del siglo XIX, no con la tradición de las escuelas europeas, ¿no? De las bellas artes. Era más bien un sitio de encuentro, de producción, de reflexión, como bien lo mencionó. Pero para que exista, para que se produzca ese efecto que nosotros estábamos pensando, necesitábamos al artista, al que produce, a ese artista que está vigente, que está produciendo, no un docente de una materia de arte, sino un artista que está en ese momento en la docencia, con herramientas que tienen que estar a la altura del tiempo, ¿verdad? Al decir herramientas, estoy hablando y voy a meterme un poco en que ese sílabus, darle la vuelta a esa cuestión y proponer esa aula abierta, ¿no? A la producción a producir artes desde el taller, desde entender ese espacio, ¿no? Y yo creo que cuando hablaste de este director de la universidad más grande de Europa, que está en Berlín, no recuerdo el apellido, pero se llamaba Martín, él decía que a esa universidad le interesaba, o no le interesaba que su docente tenga que cumplir horas de gestión en la universidad, sino que sea estrictamente artista, que tenía que estar produciendo su obra, que ellos incentivaban que ese artista termine su clase y se vaya a producir, ¿no? Entonces, esas cosas fueron dichas en voz alta en la universidad. O sea, en una entrevista que se le hizo, que yo estuve ahí mediando, o sea, estuve no organizador, pero estuve generando algunas preguntas. Pero en todo caso, ese es el espíritu también del taller. O sea, que sean artistas en plena producción. ¿Qué es lo que hace posible que funcione de esa manera el taller, como ha estado funcionando realmente, ¿no? Tener ese intercambio de experiencias, de un trabajo más abierto, no siguiendo un plan rígido, porque ahí hay que tomar en cuenta por dónde nos vamos. Si bien es cierto, es una materia integradora donde van a confluir algunos saberes de la práctica y también desde de la parte de la reflexión, pero lo interesante en el taller es que van a entender o a buscar o a comenzar a encontrar su trabajo, que eso es fundamental. Una de las partes importantes que creo que tiene el taller es incentivar a ese joven estudiante, que nosotros lo llamamos artista desde el comienzo, no un joven artista, un estudiante artista, no. La idea es que entienda que las herramientas prácticas o disciplinares que pueda manejar, sepa qué hacer con esa herramienta, a partir de una reflexión, de generar un proyecto, de conversarlo, de ser crítico con el trabajo de los demás, pero también autocrítico. O sea, hay algunas mecánicas que hacen que estos talleres pues tengan el resultado que hayan tenido. O sea, la cantidad de... Para mí, la clase de proyectos es la clase medular, la columna vertebral de la Escuela de Artes Visuales hoy por hoy en la universidad. Y eso fue también un aporte del ITAE. Ok. Sí, y yo me gustaría agregar algo en ese sentido, sin expandirnos demasiado. Por mi propia experiencia, por ejemplo, en una cátedra de pintura de los últimos 2 semestres, que viene desde el ITAE y también continúa ahorita en la UARTES, la importancia, por ejemplo, que siempre ha tenido, y lo tiene hasta el día de hoy, el taller. Y es un taller que no tiene puertas. O sea, no hay cerraduras en ese taller, literalmente hablando. Y eso también es una propuesta pedagógica. O sea, un taller postgremial. O sea, que no descansa en una idea de gremio, que no descansa en una noción
disciplinar, incluso a pesar de que es de pintura, porque permite no solamente la conversación entre distintos estudiantes de, digamos, de promociones diferentes o de años diferentes, sino que entran y salen estudiantes que no son de la misma, ni siquiera de la misma escuela de artes visuales. Esa comprensión de que el proceso de enseñanza artístico está totalmente desalojado de una verticalidad docente, artista, alumno, no, sino que el aprendizaje está descolocado de cualquier relación de verticalidad y que se da desde un aprendizaje invisible. Esa conversación, ese diálogo permanente entre los propios estudiantes, donde el profesor, en mi caso, lo que trato de propiciar es una condición reflexiva y de conversación del arte desde las propias necesidades de los artistas, de autodescubrimiento, de conversaciones insólitas, insospechadas, inesperadas, experimentales, y ese conocimiento y aprendizaje invisible que parte de una matriz colectiva de conocimientos emergentes, a mí me parece fundamental en la enseñanza artística. Ese intercambio de experiencias. Y claro, termina convirtiendo ese habitáculo, ¿no?, en una tecnología para el pensamiento, que creo lo que termina siendo el arte al final de la jornada. Y creo que pedagógicamente eso no se da de manera natural e ingenua, es una propuesta. Y es algo que se viene dando de muchos años, es algo que se ha dado desde... Si tú haces una fotografía de lo que es el arte hoy en Guayaquil, el contexto artístico en Guayaquil, y lo que fue el contexto artístico en una foto de hace 20 años, veíamos una hace poquito sobre Escupido, cuando tú eras muy jovencito, tenías 19 años. Podemos identificar que esa foto del día de hoy habla de un medio totalmente distinto, con relación a la institución, cómo la propia institución lee y asimila el arte contemporáneo en la ciudad de Guayaquil hoy. Y esa transformación no se gestó por el museo, no se gestó por el MAC, no se gestó por la crítica, no se gestó desde incluso ni siquiera de la propia práctica artística o desde los medios de comunicación, de esos múltiples componentes que configuran el propio sistema del arte. Esa transformación del arte y la idea del arte en Guayaquil se gestó desde los procesos formativos. Y tiene que ver con esta pregunta de fondo que nos convoca a reflexionar sobre el arte y su enseñanza en la ciudad de Guayaquil. Y que Hey Arte también ha propiciado que hoy se problematice y se converse sobre algo tan fundamental. No son muchas las escenas artísticas latinoamericanas, por ubicar un contexto que tampoco sea tan amplio. Acotemos el contexto latinoamericano, donde un proyecto de enseñanza artística haya sido el catalizador del cambio de la idea sobre el arte que en una ciudad se tenga o se tuvo y se tiene en este momento. Yo tengo la experiencia con Saidel en mis visitas que hago a algunos talleres. Cada vez que entro al taller de Saidel, siempre me termino interviniendo también en la clase, ¿no? Hablando, reafirmando lo que dice Saidel sobre esa participación, esa aula abierta, que es fundamental, ¿no? En esas materias integradoras no solamente se integran algunos saberes, sino que también algunas experiencias de artistas, de cómo tiene su mirada, qué opina sobre la obra de un estudiante en ese momento, ¿no? Yo voy por ahí y termino hablando sobre la obra de alguien que está haciendo una presentación, ¿no? Esa presentación que se hace siempre en las clases, no solamente en las clases, Aiden, creo que en todas las clases de proyectos, en la mía, siempre hay la presentación. El estudiante se acostumbra, ese joven artista se acostumbra a hablar sobre su proceso, sobre sus intereses, sobre el contexto que está produciendo su trabajo, ¿no? Y eso hace pues que todo el mundo, todos los estudiantes reflexionen también sobre lo que está viendo y encuentran cosas que son tal vez muy reveladoras para ellos, que también los nutre y que también más adelante comienzan
a tener una idea sobre esa idea, y comienzan a existir los colectivos, y esto que ha sido realmente también una cosa fundamental. Acordémonos que aquí en este medio, pues, el proyecto VAN, había otro, creo, por ahí no recuerdo el nombre, el colectivo La Artefactoría, después la Limpia. Ahora hay un montón de colectivos. O sea, han entendido el proceso también de trabajar en grupos. Eso es producto también de ese taller o de esa aula abierta que estamos hablando. Yo creo que como conclusión a lo que acaban de muy bien, de forma muy clara, muy lúcida, explicado sobre esta relación problemática o dinámica, yo creo que bueno, es la interpretación que yo hago, no solo escuchándolo, sino también con mi propia experiencia como estudiante y luego como artista y luego como docente. Yo creo que la síntesis de todo esto es darle las herramientas al estudiante artista para que tenga conciencia de su proceso. Y que tenga conciencia a un nivel tan extremo en el que incluso se sienta lo suficientemente satisfecho para saber que el proceso no puede ser conquistado por completo, sino que la propia experiencia o la propia capacidad de interiorizar este tipo de anotaciones para luego tratar de traducirlos a la esfera artística también está plagada de accidentes, de intuiciones, pero creo que la herramienta fundamental es esa, ¿no? Entender el proceso explícito para que luego las relaciones más complejas, más elaboradas y menos controladas puedan aterrizar, ¿no? Y eso es un poco también lo que podría generar en una lectura superficial un cuestionamiento, ¿no? Porque se dirá que hoy el arte contemporáneo se caracteriza por una conceptualización o un peso más de la idea que de la propia materia, pero descubrimos que parte del proceso interno, parte del proceso que luego se torna explícito o debe tornarse explícito en la propia experiencia pedagógica, necesita que el estudiante conozca el funcionamiento de la materia, ¿no? De la materia física, de la pintura, de la materia física del dibujo, de la arcilla, para desde allí no continuar la tradición, sino tratar de pensar, ¿no? Hacer que esa materia de algún modo se torne viviente, ¿no? Se torne crítica, se torne expansiva, ¿no? Entonces me parece que... Perdón, te interrumpo. Es precisamente esa la idea. Nosotros no intentamos que nadie pinte como Rafael, ¿no? Lo que intentamos es que con esa pintura que tiene pueda producir su trabajo, sacarle provecho a la fuerza de la pintura que él pueda tener, el dibujo que él tenga, potencializar su dibujo, su forma de ver. Nosotros hay momentos que sí se enseña un poco algunas cosas que son bastante académicas, que vienen de la disciplina, de la más dura de la disciplina del dibujo, de la pintura, pero no es esa la intención, ¿no? La intención es siempre potencializar el dibujo que tiene cada uno. Y lo ves hoy en día en los trabajos que son realmente interesantes, mirando la pintura de Morocho, mirando, bueno, la pintura de Coronel, mirando que tiene algunos rasgos de dibujo y de pintura, de manejo del dibujo y la pintura, y en otros, pero tienen la fortaleza de esa pintura que se le ha sacado provecho, o sea, han podido trabajar a partir de potencializar sus trabajos, con su idea, trabajar su propia pintura. Sí, y agrego ahí algo, una anécdota, ¿no? Como estudiante, ¿no? Recuerdo en alguna primera clase que tuve con Saidel, Saidel empezaba la clase diciendo, para ser artista, no sé si se acuerda, Saidel. No me acuerdo. Para ser artista no hace falta saber dibujar ni pintar.
y después tenemos clases de dibujo y pintura. O sea, me parece que esa fricción, esa contradicción era muy saludable. Era muy saludable. Porque en ese mismo momento nosotros entrábamos en crisis, ¿sí? Y para los que quizás no dominábamos tanto la técnica, quedaba lo conceptual, pero se lograba disfrutar o reconocer lo que generaba el volumen, lo que generaba la sombra, lo que generaba la luz, lo que generaba un rastro, ¿no? Un gesto, ¿no? Entonces, yo creo que de algún modo Saidel utilizó un término, lo poroso, ¿no? Yo diría lo rugoso, ¿no? Lo irregular, no la línea recta, sino ondulada, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta relación nuevamente problemática, ¿no? Entre la disciplina y la superación de la disciplina, ¿no? Entre la conciencia total que intenta controlarlo casi todo y también el elemento azaroso, accidental. Pero es que el elemento accidental, azaroso, solo es posible o puede dar sus mejores resultados cuando uno casi ha dominado su proceso, ¿ya? Entonces, me parece que eso es fundamental como síntesis, como conclusión de la pedagogía artística. Y quería agregar algo más, porque Saidel y Javier han dado muchas ideas, muchas anotaciones muy interesantes, muy valiosas para este tema que nos reúne aquí. Y Saidel habló de esa foto de 20 años más o menos. Y hay que recordar que esa foto de cuando yo tenía 19 años, Saidel era también un poco más joven, Saidel nos acompañó en ese proceso, Javier también nos acompañó como profesor en el Jefferson, estaba muy cerca de nosotros, casi como que nos cuidaban, porque es verdad, era otro escenario, ¿sí? No había ITAE, no había Universidad de las Artes. Y ese proyecto al que se refería Saidel, que era Escupido, si bien es cierto, estaba enmarcado en la Casa de la Cultura, era una iniciativa de nosotros. Era una iniciativa de nosotros que pudo ser protegida y correctamente encaminada por los profesores, por ustedes, ¿no? Que siempre los vimos de ese modo. Por Lupe, por ejemplo. Lupe, desde que nos conoció, de algún modo nos dio ciertas pistas, ¿no? Y bueno, perdón que sea redundante, así como lo hizo también Saidel y Javier, que están acá con nosotros. Pero luego de esa primera exposición del 2002, hoy lamentablemente la escena no ha cambiado institucionalmente. Y yo siento que seguimos siendo nosotros los que damos los pasos. O sea, yo creo que hoy el sector público y privado... Pero sí ha cambiado. Yo creo que ha cambiado sustancialmente, pero para peor. Ya, a eso iba, ¿no? O sea, ¿cuántas galerías privadas tenemos en la ciudad? Hablo de la escena institucional, ¿eh? Sí, no. de los espacios alternativos, es que a eso privados, voy. Claro, si la gestión, a eso voy. Ha cambiado para mejor, Así pero es. a nivel institucional... Es que a eso voy. Sí. Es que ¿cuáles son los espacios? Son mucho más precarias las instituciones al día de hoy de lo que eran hace 15 Así años. es. En aquel momento habían esperanza de nuevas instituciones. Así es. A eso me Hoy refiero. esas instituciones dejan y evidencian bastante tristeza y fondos y la relación además con el Estado central, con el propio Ministerio de Cultura, menos autonomía, menos fondos, decisiones que cada vez se toman más lejos de la ciudad, se aprueban más lejos de las necesidades reales de la escena, de la práctica artística. No son plataformas de promoción de los jóvenes artistas, de las investigaciones recientes, sino cada vez son más anquilosadas. Es un problema político. Y se evidencia la tristeza. Una tristeza fecunda. Tú hablaste del Ministerio de Cultura. En el 2002 no había Ministerio de Cultura y las cosas funcionaban mejor en ese sentido que hoy que hay Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, pero me refiero... Es que las soluciones estaban más cerca de los problemas. Hoy no. Hoy las soluciones no solo que están lejísimos, distantes de los problemas, sino que las instituciones pareciera que se inventan los problemas para invisibilizar las soluciones. O sea, que necesitan de crear problemas, de crear estructuras, de crear burocracia, de crear justificación, no para inyectar y fomentar la cultura, sino para sostener
esa marejada, encrucijadas burocráticas, institucionales, que es totalmente descabellado. Y yo creo que se manifiesta clarísimo en el propio Ministerio de Cultura. Lo que parece es que no quieren trabajar, o sea, hacen todo lo posible para no trabajar, para no producir. Bueno, tenemos que ver, no digo, o sea, el problema es un problema político, yo creo, ¿no? Cuando comenzaron a hacer el MAC para todos, que es para todos, pero que tiene políticas culturales también, ¿no? Cuando se comenzaron a desconocer esas políticas culturales con las que inició realmente el MAC, yo creo que se vino abajo todo. Sí. Nosotros tenemos, acuérdate lo que era el Museo Municipal en la década de los 80. Tal vez tú no tienes mucha memoria de eso, porque eras muy joven, pero eso era terrible. Pues a mí me pidieron para poder exponer ahí 20 litros de pintura, 20 galones de pintura amarilla y roja para el partido el partido Roldosíster. Para el PRE, ¿no? Sí. Entonces, de esas situaciones, ahora, si bien es cierto, han cambiado mucho, pero también tú miras que están muertos ciertas áreas. Pero, a ver, yo iba a mencionar o iba a aclarar eso. No solo es el sector público, es el sector privado también. O sea, en ese sentido creo que el sector privado, no sé si lo que yo voy a decir quizás esté de más o no, quede claro, pero yo creo que el sector privado tiene que asumir responsabilidades también. Porque hoy tenemos menos galerías de las que teníamos antes, privadas, ¿no? DPM creo que está muy al margen ya no está tan activo cuando el ITAE empezó, por ejemplo. No Mínimo desapareció. ¿Cómo sobrevive la ciudad como experiencia cultural, como experiencia artística? Justamente, esas iniciativas. Nos gusten o no, estemos de acuerdo o no con los posicionamientos o los lugares donde se generan, pero existen. Está Onder, está el Taller Maldonado, está Junín, está el espacio que construyó Daniel Alvarado, que generó Daniel Alvarado, no sé si se me escape alguno, pero es desde los bordes, ¿no? Es que precisamente eso, Jorge. Mira, las galerías funcionan de alguna u otra forma con una gestión dirigida hacia el mercado. Sale una oleada bastante interesante de jóvenes artistas de bajo presupuesto. O sea, te puedes conseguir una obra de $300, $200, dibujos en $50 y cuadros que pueden estar bordeando a veces los $1,000, ¿no? Cuando en una galería por lo regular van artistas que van con otros presupuestos, la gente pues tienen muchas visitas estos lugares alternativos que tú has mencionado. Entonces hay una cuestión de que las galerías ya no comienzan a tener ese volumen de ventas que son esperadas. Las pocas que quedan se manejan ya de otras formas, buscando sobrevivir. Otras galerías que no fueron bien manejadas, que tuvieron que desaparecer, ¿verdad? Y esa es la realidad. Más funcionan hoy por hoy que tú te generes un espacio, que tú alquiles un espacio y expongas. Entonces tú dices, bueno, claro, por ahí voy. Pero ¿quiénes son los que hacen eso? Son justamente los estudiantes artistas, ¿no? Los que tienen la necesidad. En algunos artistas de mediana carrera y de carrera que ya... Hay artistas, por ejemplo, que han venido de otras provincias a hacer una galería aquí en San Borondón, Wilson Pacha. Ha puesto una galería y está dándole chance también a algunos jóvenes y a algunos artistas de mediana o de ya carrera. Por ahí veo que hay mucho interés de algunos compañeros de exponer ahí. Entonces, eso claro, tiene pero son hechos aislados. Igual, yo creo que el gran paradigma en ese sentido son esos mismos estudiantes, artistas. O sea, la diferencia con esa foto, mira, fue un hecho accidental y lo estamos trayendo acá, la foto esta, era que nosotros estábamos un poco a la deriva, ¿no? Hoy esos chicos que tienen esas mismas iniciativas que nosotros teníamos en el 2002 están correctamente, o están intentando generar una escena muy responsable, ¿no? Y yo creo que eso, más allá que la descripción suene un poco pesimista o tétrica,
yo creo que termina siendo muy optimista, ¿no? ¿No? Porque significa que hay fuerza, ¿no? Hay compromiso, hay pasión, ¿sí? Y eso se alimenta. Eso puede estar en el estudiante artista, pero se alimenta también. Porque si no se alimenta, pues desaparece. Y le ha pasado a muchos proyectos de artistas que han desaparecido. Pero creo que la formación artística también es para alimentar esa pasión, ¿no? Y el docente debería ser también un apasionado, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esta relación entre la tradición y la experimentación, ¿no? Entre la historia y el hoy, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí esas fluctuaciones pueden ser interesantes. Bueno, no sé si quieran mencionar algo, agregar algo para ir finalizando esta última sesión que hemos tenido el placer de construir junto a ustedes, junto a la Universidad Casa Grande, junto a los estudiantes, junto a Sailín Brito, de este proyecto muy interesante que es GIARTE. No sé si quieran decir algo, aclarar algo quizá, no sé. Sí, quizás, bueno, de lo dicho último se pudiera también construir una tercera edición, cosa que no va a ocurrir. Pero sobre el tema de lo disciplinar, la transdisciplinaridad, cómo eso se aloja en los procesos de formación artística, también hay muchísimo para conversar. Por ejemplo, ese es un punto que queda ahí abierto. Sobre la escena y cómo valorar y evaluar la escena de Guayaquil. En este caso también habría mucho que decir. El mercado. Del mercado, de las instituciones públicas, de la crítica, que no hemos hablado demasiado de eso. Bueno, es que no del es el sistema, tema, de los espacios de formación, de divulgación, de los medios de comunicación, del coleccionismo. Hay muchas que es responsable el coleccionismo. Hay muchas Tenemos entradas para ahí unas 20 ediciones. que nos desborda esta conversación, pero abre otras posibilidades. Nuestros países en general no son países de permanencia, no son países de procesos de largo aliento, ¿no? Y eso no necesariamente hay que verlo como debilidad, a veces también como fortaleza, entre comillas, también pudiéramos identificar. Es normal que como mismo galerías, espacios de difusión que han existido, no han sobrevivido, unos nacen, otros cierran, aparecen otros nuevos. Lo normal no es tener una galería que ya no existe como DPM por 35 años, que ahora es DPM Collector, ya no como galería. Sí, a eso me refiero. Tuvimos antes Galería Madeleine Hollander, 25 años, tuvimos en Quito Art Forum, la galería de Betty Wappenstein por muchos años. Aparecen nuevos espacios, han aparecido nuevos espacios en Quito, en Cuenca, en Guayaquil también en este momento. Pero eso también pasa en la carrera de los artistas. Es difícil una carrera de un artista que sea permanente 4 o 5 décadas. También se transforman y aparecen nuevos actores. Hoy en Guayaquil hemos creado un ejército tan grande de desempleados que me parece extraordinario. O sea, artistas que graduamos cada año, 20, 15, 30, 50, entran cada año 90, 70 a estudiar artes. Cuando tú sumas son 500,000 profesionales en el arte para una ciudad donde no hay un mercado para 1,000 artistas, donde no hay un sistema, un engranaje institucional para tantos y tan buenos artistas. Y esos nuevos desempleados se están inventando nuevas posibilidades de sobrevivir. Así es. Y eso termina siendo riquísimo. Claro. Eso es lo que alimenta la escena. Alimenta la escena. Y el hecho de que la academia hoy también se siga preguntando eso. O sea, ¿cómo formamos cada vez, a mejores desempleados? A artistas con más capacidades creativas, con nuevas herramientas, con nuevas maneras. Instrumentar hoy Instagram es una galería permanente de circulación, de venta, de promoción de artistas, de conversación de redes que antes no existían. Entonces también cómo la tecnología va acompañando esos nuevos procesos. Y quizás para uno que ya tiene una mente cada vez más brillante, desde el punto de literalmente hablando, o sea, donde cada vez uno puede ver mucho más brillo en nuestras cabezas, frente a reflectores como estos, es un reto para uno como pedagogo, para uno también como artista,
en la medida que vamos peinando volúmenes mayores de canas y estamos viendo que entran actores siempre, ¿no? Todo el tiempo, cada año. Jóvenes artistas más pujantes, con más ansiedad, con más... que están escamoteando de manera más diversa, diríamos, lo que uno fue construyendo. A mí me parece eso totalmente excitante. Que tengamos un espacio como este para reflexionar sobre el lugar que la enseñanza artística tiene en un medio como Guayaquil o cualquier otro medio es un estímulo desbordante también, ¿no? Me parece muy rico la posibilidad del encuentro. Seguramente en este mismo lugar de Hey Arte están entrando en la conversación otros podcasts con algunos de esos jóvenes artistas que están haciendo gestión, que están produciendo artes, que han tenido una formación distinta. Y con eso quizás pudiera cerrar también entre comillas. ¿Cómo es la figura del artista hoy en la ciudad? Si vemos, describamos cómo es el artista que hoy está en actividad, es muy distinto a los artistas que nosotros fuimos cuando hace 20, 30 años estábamos gestando con mente muchísimo menos lúcidas y bien pobladas, literalmente hablando también, intentando transformar la escena. Mira, una característica que quizás estos procesos pedagógicos que hemos descrito en estas dos charlas pueden dejar a la vista es que hoy son artistas con una articulación, con una capacidad retórica, con una capacidad de enfrentar su trabajo, de posicionar su pensamiento, de conversar sobre su obra, que no era la de antes. Hoy cada vez son artistas mucho menos ingenuos, menos naif, con mayor autoconciencia creativa, a veces sí, uno puede ver que hay quizás menos potencia sensible con relación a la práctica artística, como también afloran las disciplinas en ese sentido. Quizás la transdisciplinariedad, que hoy es un horizonte más posicionado en los sistemas de enseñanza, en la academia, porque no es un problema que va más allá de la enseñanza artística. Como hoy ese horizonte transdisciplinar está en los sistemas universitarios en general, y cómo los saberes disciplinares se ubican frente a esos horizontes transdisciplinares. Cómo somos capaces nosotros de desmontar también esos saberes disciplinares desde un conocimiento pleno y fecundo de lo que esconden esas tradiciones. Yo creo que es imposible, tú lo apuntabas antes, es imposible abrir un horizonte transdisciplinar si antes no posicionamos bien la transdisciplinaridad, y desde ahí, y solo desde ahí, podemos realizar un desmontaje de esos saberes. Desmontar esos saberes sin conocer, sin dominar, sin que un artista o un universitario o el espacio formativo o un estudiante en general tenga las suficientes herramientas, los suficientes saberes para poder entonces erosionar esos campos, diríamos, disciplinares o de saberes que están ubicados más en la herencia que uno va, en los legados que uno va recibiendo. Pero es una gran pregunta para la propia enseñanza artística, para un diseño curricular, algo tan simple como eso. O sea, ¿cómo diseñamos un plan curricular, un plan de estudios, una malla curricular con las necesidades de hoy? Cuando siempre sabemos que la enseñanza artística llega un poquito desfasado de lo que la propia práctica artística está generando. Eso es un problema a resolver, que es un problema del pasado, es un problema del presente y evidentemente será un problema del futuro, del devenir de los nuevos momentos, de las nuevas épocas. Y ahí está. Yo creo que quizás una conversación como esta ayuda a mantener la alerta presente. Perfecto, yo creo que con eso podemos dar por finalizada esta reunión, esta sesión. Darle las gracias una vez más a Saidel, a Javier. Bueno, agradecer también de mi parte por la invitación, por integrarme en estas dos sesiones y formar de algún modo del proyecto Hey Arte de la Universidad de las Artes, de la Universidad Casa Grande. La Universidad de las Artes
ha formado parte, como del ITAE también ha formado parte de estas discusiones. Y nada, esperar ver qué pasará después, ¿no? ¿Qué otros capítulos la Universidad de Casa Grande desde su proyecto GEIARTE propondrá para seguir analizando la escena artística, seguir analizando sus principios, sus estructuras, sus esencias, sus sustancias, ¿no? Muchas gracias. Chao. Vertical Sociedad de Arte es una plataforma de servicios profesionales enfocados en el mundo del arte. En Vertical queremos aportar formalidad y profesionalismo a la escena, asesorando a artistas, coleccionistas, curadores, gestores y galeristas en asuntos legales, tributarios, financieros, contables, propiedad intelectual, entre otros.